Bueno, eh, el tema de hoy un poco extraño, servir y ser servido. O sea, ¿cuál es preferible, no? ¿Servir o que le sirvan a uno? O cuando a uno le sirven, tiene que devolver el favor rápido o no. Bueno, vamos a ver de qué se trata, ¿no? Es interesante el tema, no es de los temas tradicionales que hacemos los pajáis, ¿no? Voy a explicar, mientras tanto voy a dejar un ratito la información de contacto. Bueno, es una experiencia mía, ¿no? A mí me ocurrió varias veces que de repente tengo yo y tengo un detalle, regalo un detalle a un compañero o a un amigo, ¿no? Un pan, una comida, un lapicero, qué sé yo, cualquier cosa. Le regalo a un compañero o a un amigo. Un detalle. De repente, esa persona nunca me regalaba nada a mí. Al día siguiente viene y me hace un regalo, algo parecido. Yo sé que la intención puede ser noble, ¿no? No se trata de juzgar la intención que pueda tener la persona al devolverme casi inmediatamente el favor. En realidad puede haber una gama amplia de intenciones que puede tener la gente. El objetivo de la reunión no es juzgar esa intención, es simplemente analizarlo. Entonces no se trata de criticar ni satanizar el hecho de devolver el favor casi inmediatamente, en absoluto, ¿no? Pero he llegado a pensar que tal vez más que alguna persona, cuando tú le regalas algo, lo devuelve cuanto antes para no deber, o sea, para no tener nada pendiente contigo, ¿no? Para no tener esa presión en su mente que te tiene que dar algo, te tiene que dar algo, te tiene que dar algo, ¿no? No sabremos eso, ¿no? Esa intención no la sabremos. Pero ya veremos, vamos a hacer aquí un análisis. Eh, yo vi hace poco un video de TikTok donde decía que habían hecho un experimento con dos grupos de personas. O sea, agarraron unas cuantas personas y las dividieron aleatoriamente en dos grupos. Y a cada grupo le dijeron que pensara en un suceso de su vida. Al primer grupo le dijeron que trataran de recordar, ojo, al primer grupo le dijeron que trataran de recordar un favor que ellos hicieron a alguien más. ¿Correcto? Entonces, a los del primer grupo les pidieron que trataran de recordar y comentar un favor que ellos hicieron a alguien. Y al segundo grupo, a los del segundo grupo les pidieron que hicieran lo contrario, es decir, que recordaran un favor que ellos recibieron de alguien. ¿Correcto? Entonces, al primer grupo que recordaran y valoraran un favor que ellos hicieron a alguien más. Al segundo grupo le dijeron que recordaran un favor que alguien más les hizo a ellos. Entonces ellos, el video de TikTok exponía los resultados. Interesante el resultado y la conclusión que el de TikTok hacía. Ya vamos a ver. Resultó que los que hacen un favor, o sea, cuando yo te hago un favor a ti, con el tiempo
cada vez valoro más el favor que te estoy haciendo. No se me olvida. ¿Correcto? Entonces, la conclusión que sacaron fue que el que hace un favor, conforme pasa el tiempo, sigue valorando el favor que hizo. Pero el que recibió un favor, ojo, el que recibió un favor, con el tiempo se le va como olvidando, le va quitando el valor al favor que recibió. Está claro, ¿no? Entonces, la conclusión de ellos, ¿cuál era? Repito, los que habían hecho un favor con el tiempo, valoraban, todavía valoraban, no se les olvidaba que yo hice un favor a fulano, no lo olvidaban, valoraban con el tiempo. Pero cuando yo recibí un favor de alguien, a mí rápidamente se me olvidaba el favor que recibí, que había recibido. Entonces el experto, el supuesto experto tras el video de TikTok, ¿qué conclusión sacaba? Adivinen qué recomendación daba. Decía, a mí me dio risa, ¿no? Decía, si tú haces un favor a alguien, no debes tardar mucho en pedir el favor de regreso porque corre el riesgo de que se le olvide. Qué moraleja, ¿verdad? ¿Que alguien sí quería decir algo? Walter. Ah, no. Lo que yo veo allí es que quien hace el favor no se desprendió. Por eso quedó siempre clavado. Nunca se le olvidó y quizás esperando algo a cambio. Entonces no lo hizo desprendidamente. Eso es lo que yo analizo. Sí, correcto. Pero a lo que voy es la conclusión que sacaba este señor que hizo el video, ¿no? Que decía que si tú, Walter, haces un favor a un amigo, que no esperes mucho para pedirlo de regreso, para pedirle que te haga también un favor. ¿Por qué no debes esperar mucho? Porque se le va a olvidar. No sé si está claro, ¿no? Este es un nivel de cuando tú haces un favor, tienes que tratar de rápidamente cobrar el favor. Obviamente esa no es la filosofía de los bahá'ís, ¿no? Jamás. Que tú no haces un favor para pedirlo de regreso. Pero esta es la conclusión que sacaba el erudito tras el video, ¿no? El erudito entre comillas. Bueno, este es un nivel 1, ¿no? De cuando se trata de que tú hagas un favor y te lo regresen, ¿no? O te hicieron un favor y tú lo regresas. ¿Cuál es la motivación? Obviamente en este nivel 1 que están viendo en pantalla, la motivación es bastante egoísta, ¿no? Es egocéntrico, ¿no? Que si yo hago un favor a alguien, se lo tengo que cobrar inmediatamente antes de que se le olvide, ¿no? Obviamente, no digamos que la intención de alguien al hacer un favor de alguien puede ser de esperar algo a cambio. Este es el nivel 1. Ahora vamos a ir, si no hay ningún comentario, vamos a ir a un segundo nivel. Nivel 2, ¿de qué se trata? Para ese nivel voy a usar el ejemplo de mi padre. Mi padre, pues Bahá'í desde niño y mi abuelo fue mártir, mi papá casi lo matan, ¿no? Casi lo matan, casi fue un mártir. Si él hubiera sido martirizado ese día, pues yo no estaría aquí dando este tema. Mi papá le costó mucho salir adelante porque a los 14 años quedó huérfano, ¿no? De padre.
Entonces, pero pasó décadas trabajando y como buen Bahá'í, no solo trabajando para él y su familia, sino también sirviendo a la humanidad, es decir, a la gente que lo rodeaba. Él era muy, muy bueno para servir a la gente, ¿no? Dudo que la gente le haya correspondido, pero eso no es lo que quiero hablar ahorita. Pero yo me acuerdo que mi papá, como tenía la costumbre de servir mucho a la gente que lo rodeaba, pues nosotros también aprendimos bastante de él en ese sentido. Tenía una filosofía. Perdón. Entonces, repito, mi padre, como era un hombre que servía mucho a la gente, ¿no? A parientes, a amigos, etcétera. A cualquiera que le pudiera ayudar, le ayudaba. Pero él tenía una filosofía. Él decía que cuando tú riegas las plantas de un jardín, repito, si tú llegas a un jardín que no es tuyo, obviamente, es de otro, ¿no? Y agarras la manguera y riegas las plantas. Y él decía, ¿acaso los árboles te van a agradecer? No. Él decía, te va a gratificar el dueño de ese jardín. Con eso queriendo decir que si tú sirves a la humanidad, pues no es la humanidad la que te va a gratificar o te va a agradecer, sino Dios, que es el dueño de este jardín. Entonces él tuvo una filosofía diferente a la filosofía del punto número 1, ¿correcto? Una filosofía de servir, pero no para esperar algo a cambio, no para cobrar ningún servicio que él haya hecho, sino que simplemente para agradar al jardinero, al dueño del jardín, que es Dios. Bueno, con esa su filosofía, mi padre, pobrecito, pasó 50 años sirviendo a la humanidad, ya de viejo le quitaron todas las casas, todas las propiedades que tenía, se lo quitaron como premio a su... Pero claro, como él no había trabajado para los árboles, sino que él trabajó para el jardinero, entonces su gratificación está intacto. ¿Correcto? ¿Algún comentario? Nivel 2, ¿no? Es decir, el nivel 1 era estar interesado en que te devuelvan el favor rápidamente, ¿no? O sea, hacer el favor y estar pendiente de cobrarlo cuanto antes de que se les olvide. Pero el nivel 2 era hacer el bien, pero no para cobrar, sino sabiendo que quien te va a devolver el favor es Dios y no las personas. ¿Algún comentario? Ok. Vamos al nivel 3. ¿De qué se trata? Para el nivel 3 vamos a recurrir a la historia de un muy buen Babí y después Bahá'í, de los tiempos del Bab y de Baha'u'lláh. Él se llamaba Molla Reza. Yo varias veces les he hablado acerca de este señor. Se llama Molla porque él era un sacerdote musulmán que se hizo seguidor del Bab y de Baha'u'lláh, ¿no? Y era muy devoto y tenía una muy buena comprensión de los principios de la fe. Él tenía una filosofía diferente. Él decía, él tenía la costumbre, ¿no? Él pasó mucho tiempo en la cárcel. Desde que fue Babí y Bahá'í, casi todo el tiempo estaba en la cárcel.
Y si de repente se le acababa la cárcel, la penitencia y lo sacaban libre, se iba a meter en otro lío y lo volvían a meter a la cárcel, porque era muy devoto y muy valiente a la hora de hablar de Bahá'u'lláh y de la fe y todo eso, ¿no? Por ejemplo, él tenía una mística que, por ejemplo, si yo venía y le regalaba una camisa, él no decía, Kurosh me regaló la camisa. Él decía, miren, Bahá'u'lláh me regaló esta camisa. Y si él le tenía que ayudar a Kurosh, no decía que voy a ayudar a Kurosh, sino que decía, yo le estoy ayudando a Bahá'u'lláh. Así era, en serio. Y esta filosofía a veces lo metía en más líos, ¿no? O sea, para él era un placer hacer un servicio a Bahá'u'lláh. Pero cuando una persona X necesitaba el servicio, él le hacía el servicio, pero en su mente el servicio se lo estaba haciendo a Bahá'u'lláh. Y cuando cualquier persona le daba algo, le regalaba algo, él en su mente, ¿no?, simulaba como que es Bahá'u'lláh el que le está regalando. Hay una anécdota interesante. Una vez ellos estaban en la prisión, ¿no? Estaban en la prisión y eran un grupo de bahá'ís que estaban en la prisión. Y entre ellos pues se comunicaban, hablaban, se cuidaban, etc. Entonces, entre estos amigos, por ejemplo, no recuerdo si la historia cuenta o no cuenta cuántos eran, pero vamos a suponer que eran 4 personas, 4 bahá'ís en la prisión. Cada uno tenía su camisa, ¿correcto? Cada uno tenía su camisa. Pero les habían regalado una camisa nuevita. Entonces, si eran 4, tenían 5 camisas. Entonces, ¿qué hacían? Ahí estaba la camisa nueva, limpia. Entonces venía la persona número 1, se quitaba su camisa sucia y se ponía la camisa limpia. Y después, ¿qué hacía? Lavaba la camisa sucia y la colgaba. ¿Para qué? Perdón. Entonces, repito, eran 4 personas y tenían 5 camisas. Cada uno tenía su camisa y la quinta camisa estaba limpia y ahí colgada. Entonces, venía la persona A, se quitaba su camisa, lo lavaba y lo dejaba secar y en su lugar se ponía la camisa limpia. El siguiente día la segunda persona venía, se ponía la camisa limpia, se quitaba la sucia, lo lavaba y lo dejaba secarse. Al día siguiente, cuando ya estaba seco, y así se turnaban, ¿no?, para usar la camisa limpia. Entonces, un día llega a la prisión un joven delincuente, no bahá'í, sino que un joven cualquiera, no un delincuente. Entonces, ese joven delincuente no tenía camisa, estaba sin camisa. Entonces los bahá'ís deciden regalarle la camisa que les sobraba. Entonces Mullah Reza, como era como la cabeza de ellos, ¿no?, era el más sobresaliente de ellos, dijo, vamos a
regalar al joven la camisa nueva, la limpia. Y los otros bajáis dijeron, mire, don Reza, ¿por qué no usted póngase la camisa limpia y dele la sucia a él para que él se lo lave? Se enojó, dijo, ¿cómo se le ocurre que a Bahá'u'lláh le voy a dar la camisa sucia? Entonces él tenía una filosofía diferente, ¿no? Que cuando tú haces un servicio a alguien, se lo estás haciendo a Bahá'u'lláh, ¿no? Cuando alguien te hace un servicio, Bahá'u'lláh te está regalando ese servicio. Entonces el asunto no era con la persona X, sino el asunto era ya otro nivel, ¿no? El pacto era con Bahá'u'lláh, no con la persona en cuestión. Entonces cuando yo hago un servicio, nosotros aquí en la familia tratamos de aplicar este principio, ¿no? Que cuando, por ejemplo, yo quería decir a mi esposa, si tiene no sé, tenía, por ejemplo, me daba un pan a mí, pero también ahí estaba un amigo, ¿no? Y yo le digo una vez a mi esposa, y para Bahá'u'lláh no tienes un pan, para que también se lo den al otro amigo, porque es realmente así. O sea, es una forma muy sublime de verlo, que cuando tú estás haciendo un bien a alguien, en realidad estás haciendo el favor a Bahá'u'lláh. Obviamente Bahá'u'lláh no necesita mi favor para nada, no necesita, pero para agradar a Bahá'u'lláh yo hago ese favor, ¿no? Entonces como que yo en mi mente me imagino que estoy regalando algo a Bahá'u'lláh. Entonces díganme ustedes si no nos nace regalar o hacer un servicio a Bahá'u'lláh más que hacérselo a cualquier otro, ¿no? Entonces, es una forma muy sublime de tener la filosofía de vida, ¿no? Es mucho más fácil hacer un servicio a la humanidad haciendo ver como que el servicio se lo estás haciendo a Bahá'u'lláh. Imagínense si Bahá'u'lláh, Cristo, Moisés, Mahoma, si ellos hubieran hecho el favor de acuerdo al trato que nosotros les dimos, ¿no? Si ellos hubieran hecho el favor de acuerdo al trato que nosotros les hicimos, porque ellos no pensaron en eso, ¿no? Cristo, por ejemplo, dio su vida, ¿correcto? Pero él no dio su vida diciendo, es que qué bien me han tratado, ¿no? Y yo en cambio voy a dar mi vida por ellos. No, al revés. Porque si Cristo él derramó bendiciones sobre la humanidad con su martirio, ¿no? Derramó bendiciones y perdón. Ahora imagínense, si él nos paga con la misma moneda, hubiera derramado ácido sulfúrico sobre la humanidad, ¿no? Porque no nos hubiera regalado a sí mismo, ¿no? Para el beneficio de la humanidad. ¿Algún comentario sobre el punto número 3? Vamos bien, ¿no? Yo quería comentar el... Adelante. Buenas noches. Qué pena que recién ingresó. ¿Me escuchan bien? Un poquito entrecortado. A ver. Bueno, algo que quería comentar es respecto a lo que acabas de decir. Resulta que en la oración obligatoria larga
hay una parte, hay un pasaje que dice, te suplico que procedas con tus amados como sea propio de tu generosidad y digno de tu gracia, ¿cierto? Propio de tu generosidad y digno de tu gracia. Eso me parece interesante porque hay otra parte en las palabras ocultas donde se menciona que ante la vista de Dios lo más amado de todas las cosas es la justicia. Y en este caso particular, siento yo que le estamos pidiendo a Dios que no proceda con nosotros de acuerdo a su justicia. Imagínate, que no proceda con nosotros de la forma, o sea, digamos, de acuerdo a lo que es más amado ante su vista, ¿sí? Le pedimos que doblegue prácticamente su exaltación de la justicia, o sea, la exaltación o la posición que le ha dado a esa virtud tan resplandeciente. Le decimos, no procedas conmigo de acuerdo a tu justicia, sino de acuerdo a tu gracia y tu generosidad. Y eso pues me llama mucho la atención en el contexto en el que estabas comentando ahorita de, por ejemplo, Jesucristo, ¿no? Me pareció muy gracioso cuando dijiste, ¿será que Jesucristo dijo, no, también que se ha portado conmigo? Realmente no fue así, realmente fue, o sea, proceder de acuerdo a la gracia de Dios, ¿no? Y no de acuerdo a lo que Él más ama, que es su propia, que es la justicia, ¿no? Entonces esa fue una reflexión que surgió hace un tiempo en una hogareña y por lo que acabas de comentar me recordó esa reflexión que me pareció interesante. Gracias. Sí, yo leí en una, bueno, los cristianos tienen una creencia, ¿no? De que Jesucristo dio su vida y por lo tanto ya los pecados están pagados. No, nosotros no creemos en eso, ¿no? Pero yo leí una vez, y voy a hacer alguna reunión acerca de eso, que Bahá'u'lláh decía que los mensajeros de Dios, por ejemplo, Abraham, Jesús, el Bab, que hicieron grandes sacrificios con su propia vida, y Abraham no hizo eso, pero estaba dispuesto a sacrificar a su hijo, ¿no? Entonces era rescate para lo malo que somos nosotros. O sea, a veces ellos pagan el rescate por tanto mensajero que nos manda y no les hacemos caso. Nos comportamos tan mal. Entonces a veces ellos tienen que hacer un sacrificio para pagar la deuda de nosotros hacia Dios. Porque si fuera por nosotros, Dios hubiera aniquilado la humanidad hace rato. Bueno, es otro tema. Me acordé. Hay una expresión que podría colocarse en el tema, ¿no?, que estamos tratando, es lo que Bahá'u'lláh dice, prefiere a tu hermano antes que a ti mismo. Entonces, esa que es una expresión de carácter espiritual, pero también práctico, si se acostumbrara a que las personas todas, o la gran mayoría de personas, prefiriera a su hermano antes que a sí mismo, la inmensa mayoría de problemas humanos no existieran, desaparecerían completamente y tuviéramos una humanidad totalmente diferente. Un solo consejo de Bahá'u'lláh. Pero además Bahá'u'lláh da una gran cantidad de consejos, ¿no?, y de pedidos que una vez sean ellos pues puestos en práctica, tendremos un nuevo cielo y una nueva tierra, totalmente diferente, ¿no? Por eso que estás contando tú, de que ese hombre que veía a todos, como dice Bahá'u'lláh, mira en todos el rostro de Dios, mira en todas las personas como si estuvieras viendo el rostro de Dios. Entonces, de esa manera la persona
que recibe un favor, tarde o temprano se va a dar cuenta que quien se lo dio no es una persona común y corriente. Algo de especial tiene. Yo recuerdo un incidente que pasó hace muchos años. Yo estaba caminando por la calle detrás de un joven, más o menos 7 metros, 8 metros antes, y él saca la mano del bolsillo y se le cae 100 soles. En ese tiempo 100 soles era bastante plata. Y yo lo llamo, ay, él, y le paso la voy, él voltea y le señalo el suelo, y él regresa y lo toma, ¿no? Y me dio las gracias y seguía caminando, y cada cierto tramo volteaba para darme las gracias. Él no comprendía cómo una persona no se cogió los 100 soles. Sí, agradeciendo. Me daba risa ahí, pero pasaba esa cosa. Sí, así es. La gente se extraña porque, pues, hay mucha gente que tiene una mística diferente, ¿no? Como ahorita hemos tocado, ¿ya cuántas van? Tres místicas, ¿no? Tres formas de ver esa cuestión de servicio. Uno era egoísta, ¿no? Que yo te hago un favor y tengo que cobrártelo rápido, ¿no? El segundo nivel era lo de mi papá, ¿no? Que hacía el favor, pero se lo cobraba, mandaba la factura a Dios. Bueno, él no es que mandaba la factura, era una manera de decirlo que no tienes por qué esperar nada a cambio del favor que tú haces. Y le doy gracias a Bahá'u'lláh que mi padre nos enseñó eso, ¿no? Nos dejó un buen legado. El tercer nivel era, pues, que ese pacto es con Bahá'u'lláh, no es, o con Dios, ¿no? No es con las personas. O sea, tú haces un bien, lo estás haciendo por amor a su belleza. Claro, yo tengo que amar a la humanidad, pero es mucho más fácil amar a la humanidad por Bahá'u'lláh, pues ¿quién no lo va a amar? O sea, no es difícil para un Bahá'í amar a Bahá'u'lláh, ¿no? Es mucho más fácil amar a Bahá'u'lláh que amar a toda la humanidad junta, ¿no? Entonces, por amor a Bahá'u'lláh es que yo voy a hacer esto y esto. Entonces, muy interesante, ¿no? Vamos a pasar a otro nivel. Nivel 4. Hacer el favor de aceptar un favor. Vamos a ver de qué se trata, ¿no? Ha habido ocasiones en que un amigo mío, por ejemplo inventado, ¿no? Me quiere brindar un servicio a mí. Pero vengo yo, insisto en no aceptárselo. No te molestes. No. Por más que el hombre me insiste que me quiere brindar un favor, me quiere dar ride, me quiere invitar a algo, no se lo acepto. Bueno, yo no soy así, solo estoy usándome como ejemplo. Como no sé si ustedes conocen tengan amigos cercanos que son persas, seguramente han oído un concepto de ta'aruf. Reswan sí entiende bastante bien qué significa. Los persos tenemos una cosa que se llama ta'aruf. ¿En qué consiste? Es una... Sí, yo sé. Es una cortesía exagerada, ¿no? Es una cortesía exagerada. Demasiado. Demasiado. Por ejemplo, un amigo y yo queremos entrar a la casa, ¿no? Entonces yo le digo, si los dos somos persas, pero no persas como yo, sino como persas exagerados, ¿no? Dice, pase usted, no pase usted, no sobre mi cadáver, no, por favor, me muero primero antes de que pase yo. O sea, se ponen como un protocolo exagerado, ¿no? Una cortesía demasiado exagerada para no recibir el favor, más bien ser yo el que da el favor. Tienes que ofrecer 10 veces la taza de té
a tu huésped para que diga, ok, está bien, tráigamelo. Y hay algo chistoso que ahí seguramente Resman no me dejará mentir, que cuando hay una boda iraní, eso es cierto, porque yo recuerdo haberlo visto. No es que toda la gente se case así, pero yo lo he visto. Que viene el notario, que es al mismo tiempo sacerdote, así como aquí que el cura te pregunta, ¿no? ¿Está dispuesto, aceptas a fulano como esposo, ¿no? Le dice a la mujer. Entonces la mujer no dice ni pío, no dice nada. Por segunda vez le pregunta, fulana de tal, ¿acepta usted a este barbudo que está ahí sentado como esposo? No dice nada la mujer. Cuando por tercera vez le pregunta si acepta a este como esposo, entonces saca la cabeza y dice sí. Por Dios, tuvieron que insistir 3 veces para que dijera que sí. Bueno, pero ese es un chiste. A lo que íbamos es al hecho de que si yo permito que tú me hagas un favor, yo también te estoy haciendo un favor. Yo siempre he tenido esa filosofía, ¿no? Que, por ejemplo, ahí está mi hermano, mi esposa o un amigo y no quiere aceptar un favor. Le digo, acéptale, porque le haces un daño si no le aceptas el favor, ¿correcto? Entonces, el hecho, también hay que tener una cierta grandeza para aceptar un favor y no ser orgulloso. Porque la unidad que fomenta tanto la fe Bahá'í requiere de una actitud de servicio mutuo. Ojo, la fe Bahá'í busca la unidad, hermandad, amor, armonía, ¿no? En la sociedad. Una sociedad de oro, pues, construcción de sociedad. Pero esa construcción de sociedad requiere de una actitud de servicio, pero mutuo. No solo que yo voy a servir, o no solo que yo voy a recibir. En extremo es malo. No solo dar, sino dar y recibir. Y todos. O sea, en la medida que pueda. No es que alguien va a pasar lista, ¿no? A ver, Kurosh, ¿serviste a fulano, a sutano? No. Sino que yo estar dispuesto a servir a todos, pero también estar humilde, suficientemente humilde para aceptar cuando yo necesito que alguien me ayude. Entonces, si así, todos se sienten amados porque la gente le sirve, ¿no? Está dispuesta a servirte, pero también se sienten valorados, útiles, ¿no? Valorados y útiles. ¿Por qué? Porque uno también sirve a los demás. Entonces, con ese tipo de relación entre los hermanos, una sociedad se construye mucho mejor. Y como lo que decía Humberto, el principio de preferir a tu hermano antes que a ti mismo también hace que no seas orgulloso, ¿no? Que no solamente tú quieras servir, también permitas que tu hermano te sirva. Entonces, este es importante, ¿no? Otro punto es la humildad. La humildad también es una noble cualidad que uno puede tener, pero esa humildad nos induce a no ser orgullosos, no ser arrogantes y orgullosos. Y también, cuando es necesario, aceptar un favor. A veces uno no acepta un servicio por arrogancia o por menospreciar a la otra persona. Y no va con el espíritu Bahá'í.
Pero eso sí, también puede haber quien abuse de eso, ¿no? O sea, abuse del hecho de que yo debo aceptar que me sirvan. Entonces yo me siento ahí y cada día pido el favor a alguien diferente para que me invite a comer, ¿no? Y toda la vida paso de invitado, ¿no? Tampoco. Entonces hay un tema que es moderación, que en la fe Bahá'í se habla mucho de moderación. Entonces tampoco yo me puedo hacer adicto a recibir favores. O sea, yo debo estar dispuesto a hacer un favor, hacer un servicio o recibir un favor, recibir un servicio. Correcto, perfecto, hasta ahí. Pero no debo abusar. No debo abusar de recibir y recibir y recibir tampoco. O sea, lo debo aceptar cuando sea necesario, por cortesía, por lo que sea, por necesidad, pero no abusar. Como el maestro, ¿no? El maestro Abdul Bahá, como nadie, ¿no? Sirvió toditita su vida. Toda su vida era servicio. Abdul Bahá es siervo de Bahá, ¿no? Es sinónimo de servicio. Pero él era reacio a aceptar cuando eran donaciones exageradas, ¿sí? Porque había mucha gente persa que tenían dinero, muchos gringos, muchos norteamericanos que tenían dinero. De repente le daba un cheque, una gran cantidad de dinero. Entonces, Abdul Bahá no era muy dado a aceptar para él ese tipo de... porque no era una necesidad de él, pues, ¿no? Simplemente aceptar de repente $100,000 porque eres Abdul Bahá, no. Entonces, era de moderar, ¿no? De repente a veces venía alguien y le quería dar una gran donación a Abdul Bahá. Entonces, ¿cómo hace Abdul Bahá? Si no quiere hacer como que él está beneficiándose de un favor que le están haciendo, de una suma de dinero que le están regalando por el hecho de que él es la cabeza de la fe Bahá'í, ¿no? En ese momento. Entonces él hacía una combinación, ¿no? Al que le estaba dando la dádiva, le hace el favor de recibírselo, ¿correcto? Pero no lo gastaba para él. Inmediatamente, he leído varias anécdotas, ¿no? Donde él decía, ok, está bien, yo te acepto esa cantidad de dinero. Perfecto, dámelo. Pero inmediatamente lo destinaba para un acto de, ¿cómo se dice? De caridad. Entonces, era una como combinación entre recibirlo y no rechazar, por un lado, y por otro lado, no quedárselo él para su comodidad, sino que utilizarlo como un recurso para los pobres y los más necesitados. Entonces, él siempre aceptó, ¿no? Cantidades, cosas moderadas, ¿no? Por ejemplo, si tú le regalabas una camisa, no, está bien, ¿no? Te lo aceptaba. Pero también me acordé de otra anécdota, que cuando Abdul Bahá estaba ya en sus últimos momentos en esta tierra, estaba sudando la calentura, estaba con fiebre. Entonces la camisa que tenía puesta estaba mojada, llena de sudor. Sus hijas corren al ropero para traerle la camisa nueva que le habían comprado. Y adivinen qué, no estaba la camisa porque ya la había regalado.
Entonces, Abdul Bahá sí recibía, pero daba más de lo que recibía, ¿no? Pero bueno, él es Abdul Bahá. A lo que quiero llegar es que el espíritu de la enseñanza de Baha'u'lláh no es solo dar o solo recibir, sino es servir a la humanidad, es la unidad, es la ayuda, pero mutua. Entonces, ese espíritu de brindar ayuda mutua entre las diferentes personas que integran la sociedad hace que uno pues no rechace. Si tú necesitas ayuda y un hermano te ayuda, pues no lo vas a rechazar por orgullo, ¿no? Pero tampoco vas a abusar de la ayuda, ¿no? Como el hermano que no trabaja y los otros hermanos lo tienen que mantener, no tampoco, ¿no? Entonces es un asunto, no es tan fácil como para que alguien venga y nos dé una fórmula, ¿no? De cómo es. Es de tener sabiduría y también con moderación tratar este asunto, ¿no? Porque en la fe Bahá'í el tema de moderación me gusta porque, por ejemplo, decía justicia y dice amor, compasión. Entonces, ¿cuál es el término medio de justicia y amor? Pues moderación, ¿no? Es que permite regular esas relaciones para que ninguna de ellas se exagere, ¿no? Entonces, ayudar y ser ayudado. ¿Comentario? Magnífico. No hay nada. Bueno, nos pasamos al nivel 5. Nivel 5, adquirir una virtud. Vamos a ver de qué se trata. Adquirir una virtud. Dice Abdul Bahá, eso ya lo saben, la mayoría lo sabe. Si tú ves a un fulano que tiene 10 cualidades y un solo defecto, pues no te pongas a criticar su defecto. Ahí están las 10 cualidades para que te des gusto fijándote en ellas, ¿no? Pero dice, no solo eso, sino que si hay un fulano que tiene 10 defectos y cualidades una sola, entonces tú tienes que fijarte en esa sola cualidad y no estar hablando de sus 10 defectos. Pero, ¿cuál es la filosofía de esta enseñanza? O sea, ¿cuál es el efecto positivo que tiene esta enseñanza sobre la sociedad? Obviamente se podrá hablar bastante, ¿no? Pero a mí se me ocurre en este momento, para efectos de este tema, dos maneras en que este principio ayuda a la sociedad. Primero, número 1, para mantener un espíritu de amor y unidad en la sociedad, es indispensable no fijarse en los errores de los demás, porque si tú te fijas en el defecto, en el error de tu compañero o hermano, le vas a tener mal sentimiento. Y si tú te fijas en las cualidades de alguien o en una sola cualidad que tenga, si te fijas en eso, te juro que le vas a tener cariño. A mí me sucedió, esto es verídico, no voy a decir con quién, pero me sucedió que una vez había una persona que no veía cómo apreciarla. Amigo Bahá'í, ¿no? Entonces cuando leí esto, dije, ¿y si comienzo a buscar en esa persona las cualidades? Y si, o sea, ¿cómo no va a tener? Tenía varias. Y comencé a
relacionarla con esas cualidades cada vez que la veía. Y le comencé a agarrar cariño. O sea, es una forma de cohesión, ¿no? En la sociedad, de tener un buen espíritu social. Entonces, esa es una razón por la que Abdul Bahá nos pide que nos fijemos en las cualidades de las personas y no en sus defectos. Pero ¿cuál es el otro beneficio mío si me fijo más en tus cualidades que en tus defectos? O sea, si yo me fijo en tus cualidades, se me va a pegar tu cualidad. ¿Por qué? Porque en lo que yo más me fijo, eso se me pega. Entonces, si yo veo, aprecio, engrandezco tus cualidades, poco a poco se me adhiere, se me pega, ¿no? Esa cualidad. Pero si yo me fijo en todo lo malo que tú haces, también yo puedo tener eso mismo, ¿no? Aprender a ser así. Entonces, para mí es importante que uno se fije en las cualidades. Una de las razones podría ser para replicar esa cualidad, ¿no? Para que esa cualidad crezca en la sociedad. Y si tú te fijas en los defectos crecen en la sociedad. Entonces, en el nivel 5, el espíritu del nivel 5 es que si alguien fue generoso contigo, entonces tú aprendas a ser generoso. Entonces, si alguien te hizo un favor, te hizo un servicio, fue servicial contigo, entonces tú, al fijarte en eso, aprendes también a hacer favores y a ser servicial. Es decir, cuando alguien te hace un favor, yo no estoy diciendo que no debes devolver el favor, ¿no? En ningún momento he dicho eso, he cuestionado eso, sino lo que yo digo es la intención. Es decir, no debo yo devolver un favor solo por arrogancia y por el hecho de no deberle. ¿Cómo le voy a deber a yo un favor? No, mejor se lo devuelvo y ya no le debo nada. No, o sea, la intención debe ser, si él fue generoso, entonces tú aprendes a ser generoso y ya, aprendiste una cualidad gracias a lo que él te dio y tú lo regresas porque aprendes a ser como él, ¿verdad? ¿Ves? Un acto de generosidad, un acto de servicio, un acto de bondad, de compasión, y tú aprendes a tener un acto de bondad, generosidad, compasión. Que sea porque al fijarte tú en ese servicio, tú adquieres una cualidad que consiste en hacer cosas similares a él y a otras personas a raíz de ese detalle que el amigo tuvo contigo. Entonces, yo creo que si te hacen un favor, puedes tranquilamente devolver el favor, pero puede ser por diferentes razones. Una razón es porque no quieres deber a ¿no? A este amigo, a este conocido. Entonces, por orgullo y por arrogancia puede ser. Pero también tú puedes ser que al contemplar el detalle, la generosidad que el amigo tuvo contigo, no trates de devolvérselos por arrogancia, no, sino que, oh, qué bonito no ser así, qué bonito es poder invitar. Entonces yo voy a aprender a ser generoso como este amigo
y también yo le voy a tener un detalle al día siguiente o 3 días después o cuando sea necesario, ¿no? Y no solamente con el que te hizo el favor, sino que incorporar esa cualidad a tu banco de cualidades, ¿no? ¿Correcto? ¿Algún comentario? Urosh, es interesante porque lo que estás planteando, bueno, es una enseñanza de la fe. El hecho de que uno vea cualidades espirituales, alguna cualidad en cualquier persona, ayuda a esa persona a que él descubra posiblemente una cualidad en sí mismo, y tenga confianza, se sienta bien, se sienta estimulado a practicar esa cualidad aún más. Y cuando uno practica una cualidad, siempre está interconectada con otra cualidad que se le asemeja. O sea, las cualidades espirituales normalmente están concadenadas unas con otras, igual que los defectos están concadenados unos con otros, ¿no? Ese por el lado de la persona que recibe la felicitación, el estímulo de alguien que le dice te felicito y qué bien lo has hecho, tú eres una persona así, qué bueno que seas así. Le gusta, a cualquier persona le gusta, la gente está necesitando que alguien le diga algo estimulante, algo bonito, algo, reconocerle algo, ¿no? Pero también tiene un efecto sobre la persona que lo dice. La persona que está viendo el lado positivo de las personas y de la vida, aprende a descubrir cosas bonitas, descubrir belleza, descubrir motivos de tranquilidad, de satisfacción. O sea, ese favor le cae bien tanto al que lo recibe como al que lo da. Y ahí creo que tiene también mucho que ver, tiene mucho sentido eso, ¿no? De que cuando haces algo bueno, también tú te beneficias de decir algo bueno. No, es bien interesante el tema Kurosh, gracias. Vale. Qué bueno. ¿Alguien más desea decir algo? Bueno, yo creo que siempre tener esta virtud de dar es un privilegio para uno mismo. Es un gozo espiritual para uno que hace algo bien a otra persona sin esperar nada. Tenemos que acostumbrar para dar con vecinos más que todos. Nosotros como Bahá'í, cuando, ejemplo, nosotros tenemos un vecino a la par de mi casa, ellos son una secta de la fe cristianismo, pero la señora hace 2 días, solo para como es tema sobre eso, estoy dando ejemplo. Siempre de arriba del balcón de la casa, nosotros tenemos un árbol pequeño de granadilla, que en Irán, granada. Entonces siempre decía, qué bonito se mira, aunque este animal lo ardía, siempre comía y no dejaba nada. Hasta que yo pude lograr 1.5 granada que sale un poco bonito, algo poner en un traste y llevar a ella. Y ella no podía creer que yo estoy dando como regalo a ella. Qué rico, me mandó foto, mire cómo que todo han gustado, montón. Y yo feliz que ellos han gustado Pero hoy en la tarde llamó y me preguntó que usted le gusta aceituna. Le dije, sí, a mí me fascina mucho. Y de repente lo vi que tocó en la puerta y me trajo una bolsa llena de aceitunas sin semilla. Bien rico. Yo no estaba feliz feliz para recibir algo, pero ella ni me dio un día, era tan alegre, tan feliz de que había recibido algo, quería dar algo a mí también.
Yo digo, esta cosa es un arte para una persona que tenga mano de dar, no pensar nada de recibir. De verdad es que alegre a corazón de uno, alma de uno, y feliz que hizo a otro corazón feliz. Está, ejemplo, comiendo en un restaurante algo rico y todo. Hay dos personas pobres afuera que solo viendo y están. Y qué gran importancia que sacamos que estamos comiendo. Aún no tenemos dinero para comprar otro, pero dejamos de comer y dar a esta persona que afuera está viendo. Yo creo que goza uno más que come todo hamburguesa, digamos, que tenía en su mano. Así que el tema es tan interesante, tan bella, que mano de dar es un gozo espiritual y felicidad enorme para mí. Yo creo que para todos, especialmente para un Bahá'í, más que todos. Gracias, Resvan. Es un ejemplo exacto que yo quería oír, ¿no? Para este punto que estamos tratando, ¿no? Porque usted fue generosa con esa persona, ¿correcto? Y la persona, yo estoy seguro de que no tuvo ánimo de devolverle lo que le había regalado, sino que aprendió a ser generosa y aplicó en su vida esa generosidad regresándole aceitunas, ¿no? Sí. No, es bonito, ¿no? Bonito. Fabio. Bueno, Ajá. sí, quería comentar solamente algo. Recientemente he estado escuchando un podcast cristianos de un programa con Biblia, el proyecto Biblia. Entonces ahí explican justamente em, y entonces están explicando algo del Sermón del Monte, de los consejos que Jesucristo dio en el Sermón del Monte. Y el otro día estaban explicando esto de algo así que con la vara que midas serás medido. Ellos comentaban que antiguamente lo que sucedía era que tengo una vara que pesa 1 kilo y las balanzas de antes pues eran como con los dos platicos. Entonces si una persona me pedía 1 kilo de arroz, por ejemplo, yo ponía la varita de 1 kilo, iba sumando arroz hasta que la balanza quedara equilibrada y ahí había 1 kilo de arroz. La cuestión es que si esa vara era imperfecta, o sea, si yo le corto un pedazo a esa varita, entonces ya no queda pesando 1 kilo, sino, no sé, le quedan faltando 5 libras, por ejemplo, ¿no? Entonces, libras y claro, pues vendo entre comillas, kilo, pero realmente me quedé con 5 libras y al final del día pues termino ganándome, digamos, 3 o 4 kilos de más, ¿cierto? Y eso está siendo muy injusto con las personas, ¿no? Está siendo justo conmigo, pero entonces lo que dice es que Dios a sí mismo nos va a medir. Entonces, sí, por ejemplo, si, si yo le quité un pedacito a esa varita, pues entonces ya luego, entonces me miden con esa misma vara y bueno, em, la cuestión es que si uno comete injusticia con otras personas, eso mismo va a ver reflejado en la vida. Algo que me he dado cuenta en las enseñanzas de Dios en general es que Dios muchas veces no nos dice lo que Él quiere. Dios realmente nos dice cómo Él ha estructurado el mundo y nos educa para que aprendamos a vivir de acuerdo a esas leyes. Eh, pero no tanto como que diga yo quiero que ustedes hagan esto, no quiero que hagan esto, ¿no? Entonces,
Eso aplica en muchos aspectos, pero uno de esos aspectos es justamente ver lo bueno. Se han hecho muchos estudios al respecto y a mí me parece que ese podría ser incluso un tema de una hogareña para analizar de qué forma la vida de una persona se puede ver em, enriquecida al ver lo positivo y cómo se puede degradar al ver lo negativo, ¿no? Entonces me encantó el comentario que hicieron ahoritica de cómo ver algo positivo en una persona puede incluso cambiarle la vida. Resulta que vivimos en una sociedad enferma que está acostumbrada a ver los defectos de los demás y entonces entro, no sé, por ejemplo, a una reunión y de repente me doy cuenta que alguien tiene la nariz muy grande o que el otro es muy chiquito. Muchas veces resaltamos esos errores, digámoslo así, como para esconder nuestros propios defectos, pero es porque eso es lo que nos ha enseñado la misma humanidad. Sin embargo, estamos tan acostumbrados a resaltar esos errores y a que los demás no resalten esos errores, que finalmente hacemos que el diálogo interno de cada ser humano se vuelva muy pobre. Cada ser humano tiene un concepto muy pobre acerca de sí mismo, de su propia naturaleza, de lo que es. Y el hecho de resaltar un aspecto bonito de la personalidad de esa persona o de su carisma o de su carácter puede generar un cambio impresionante en esa persona, ¿sí? Puede cambiar un concepto acerca de sí mismo, puede incluso evitar suicidios. No, eso es impresionante, porque hoy justamente atendí a una paciente y ella me decía, es que nada me sale bien, yo no sirvo para nada. Y pues todo ese tipo de conceptos ella obviamente no los creó, sino los está replicando de una sociedad en la que vive, ¿no? La sociedad en la que vive ha moldeado su concepto, entonces es una persona que está muy necesitada de esta aprobación, de que alguien se centre en sus virtudes y no tanto en sus defectos, ¿no? Finalmente ya termino con una anécdota. En algún momento de mi vida estuve leyendo que bueno, hay un libro muy bueno, muy recomendado para todos. Seguramente ya lo han escuchado, se llama Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Pero es un libro muy bonito porque debería llamar, o sea, debería llamarse Cómo ganar amigos bajáis. Porque enseña, o sea, el principio esencialmente son las enseñanzas bajáis. Es hermosísimo. La cuestión es que decía que una forma rápida de hacerlo es simplemente cuando nos encontramos con una persona por primera vez, resaltar alguna virtud o algo bonito que veamos en esa persona. Entonces en algún momento vi a una joven y ella estaba firmando, no sé, estaba firmando algo y la vi y dije, oye, qué firma tan bonita tienes, ¿sí? Entonces ella, bueno, normal, el tiempo pasó, pasaron tal vez 2 años, no sé, y ya me estaba yendo de la clínica, ella estaba renunciando a la clínica en la que estaba trabajando, y cuando fui a salir, o sea, me recordó que yo había admirado su firma, ¿sí? Entonces me dijo como, mira, el doctor que se dio cuenta lo bonita que es mi firma. Algo así fue lo que me dijo, ¿no? Y yo ni siquiera me acordaba de ella. Entonces la cuestión es que son como ciertos aspectos, cositas muy pequeñas que pueden tocar muy profundamente un corazón y creo que ese justamente es el propósito de Dios para nosotros, que cambiemos una sociedad enferma en la que vivimos para moldear una sociedad de acuerdo a lo que Él quiere para nosotros. Muchas gracias. Maravilloso, gracias. No sé si César quería hacer alguna pregunta o algún comentario. Sí, buenas noches. Quería hacerle una pregunta acerca del tema. Adelante. Bueno, para mí estaba escuchando su charla y me entró una duda que hay un hilo muy delgado entre lo moral y lo espiritual. Pero mi pregunta es, ¿en qué momento deja de ser un servicio genuino ante los ojos de Dios? ¿Alguien quiere comentar? Lo que siente su corazón, porque Dios ve nuestro corazón. Si el corazón no es sincero,
entonces no va a ser verdadero lo que hace. Buena respuesta. ¿Alguien más? Bueno, pues dentro de la fe Bahá'í se habla mucho de un término que es la pureza de intención. Esto es cuando nosotros hacemos algo enteramente por amor a Dios y cuando hacemos algo de pronto esperando algo a cambio, ¿no? Entonces, por ejemplo, el servicio que nosotros hacemos por amor a Dios, nosotros podemos identificarlo. Si en el momento en el que lo estamos haciendo estamos pensando, esto va a agradar a Dios o esto está de acuerdo con el propósito de Dios, o también si estamos pensando, bueno, me van a pagar mucho más por esto, o de pronto, no sé, voy a sacar una buena recompensa de esto que estoy haciendo. Entonces ahí no hay pureza de intención. Lo ideal, pienso yo, así como decía Guillermo, es simplemente hacer las cosas enteramente por amor a Dios, sin esperar nada a cambio. Incluso, por ejemplo, cuando nosotros damos un cumplido o solamente con el hecho de decir buenos días, ya lo hacemos enteramente por amor a Dios. Si la otra persona no nos contesta, por ejemplo, o si la otra persona muestra desdén hacia nosotros, pues no importa, no hay ningún problema, porque nosotros no lo hacíamos esperando que la otra persona nos respondiera bien o no esperábamos nada de la otra persona, solamente lo hicimos por amor a Dios. Entonces pienso yo que la pureza de intención es la que determina qué tan aceptable es un acto ante los ojos de Dios. Es solamente mi opinión. ¿Alguien más? Bueno, a mí se me ocurre, sí, está muy bien, ¿no? La pureza de intención, pero también se combina con el constante estudio, ¿no? Es decir, yo tengo que constantemente estar profundizando, estudiando, para saber qué cosas son buenas, qué cosas no, y qué efecto tiene cada servicio, cada cosa en la sociedad, ¿no? Además de que Dios te mide la intención, ¿no? A veces uno hace una cosa y el otro también, y Dios juzga diferente porque las intenciones fueron diferentes, ¿no? ¿Algún otro comentario? Bueno, vamos a leer un par de citas acerca del servicio, si nos hace el favor, Guillermo. El servicio a los amigos es servicio al reino de Dios, y mostrar consideración a los pobres es una de las más grandes enseñanzas de Dios. Abdul Baha. De una sola vez vamos a leer la otra. Es de hecho un hombre quien hoy se consagra al servicio de toda la raza humana. El gran ser dice: bienaventurado y dichoso aquel que se levanta para promover los mejores intereses de los pueblos y razas de la tierra. Bahá'u'lláh. Y por último, no hay en la fe nada que produzca el éxito como el servir. El servir es el imán que atrae las confirmaciones divinas. Es así que cuando una persona es activa, es bendecida por el Espíritu Santo. Shoghi Effendi. esto solo puse para que de lo que estamos hablando ahorita es servicio, ¿no? Que me sirvan a mí o que yo sirva a otros y todo eso. Entonces, en la fe Bahá'í el servicio es muy sublime, es uno de los objetivos más grandiosos si no el más grandioso objetivo de un Bahá'í es servir a la raza humana, comenzando por él y su familia, ¿no? Porque también yo soy raza humana, mi hijo es raza humana. Entonces, servir a la humanidad, incluyendo mi propia familia, ¿no? No es que me voy a olvidar de mi familia y voy a ir a otro pueblo para servir a la humanidad de allá y me olvido de la humanidad de aquí. Entonces, para que veamos lo importante y lo relevante que es el servicio, ¿no? Ahora, hay
en las relaciones humanas, perdón, voy a cambiar de vista. Sociedad de burbuja, este es un término inventado por mí. En las relaciones humanas, en la sociedad, hay dos enfoques. Hay una sociedad en la que reina, o sea, en la sociedad actual, la mayoría, lo que reina es que yo soy yo, tú eres tú. Y como que hay una burbuja que me separa a mí y a mi mascota a veces, ¿no? Mi perro y yo estamos en esa burbuja y estamos separados del resto de la creación. Y el otro amigo, pariente, vecino, igual. Tiene una burbuja, está dentro de una burbuja. Entonces, cuando tú estás caminando en la calle, siempre hay que guardar esa distancia de la burbuja, que no vayan a chocar las dos burbujas, porque ahí sí revienta y se ponen a gritar, ¿no? Entonces, ese es un tipo de sociedad, ¿no? Es un tipo de enfoque, de mística, para los que integran una sociedad. Pero hay otro enfoque, pues obviamente el primer enfoque no es el enfoque Bahá'í, ¿no? En el otro enfoque, que es de la sociedad que diseña Baha'u'lláh, donde todos se tienen que amar, todos se ayudan. O sea, no es que yo me voy a salir de la casa y comenzar a tocar cada puerta para ver, necesita ayuda, no, sino que es la disposición mía de ayudar al que lo necesite y disposición de cualquiera de ayudarme a mí cuando yo lo requiera, sin que eso signifique que me estén criando mendigos. No, no se trata de eso, pero sí tenemos que apoyarnos mutuamente sin meternos en la vida privada de los demás, ¿no? Entonces, me acordé de un proverbio africano que dice así. Es muy interesante el proverbio, ¿no? Dice que se necesita una tribu, o en otra versión dice una aldea para criar a un hijo. Es decir, si tú quieres, este es otro nivel, ¿no? Nivel 6 le puse yo. Una sociedad necesita cohesión, necesita interacción entre sus miembros. Entonces, así como estos africanos han comprendido, los que inventaron ese proverbio, que para que tus hijos sean fuertes, sanos, educados, moralmente bien hechos, bien educados, pues no solamente tú tienes que educarlos, sino que cualquiera en la calle debe considerarse como un educador de ellos. Así es. Por ejemplo, yo trabajé en un colegio. Un tiempo corto fui profesor, otro tiempo, la mayor parte, no fui. Pero a nosotros nos decían una cosa, que cuando hay un alumno ahí, la persona que barre, si hay un albañil que está trabajando ahí, si es profesor, contador, director, quien sea, todos somos educadores de esos niños. Y todos tenemos un papel activo en su educación. Y todos nos tenemos que comportar e instruir en esa medida. Imagínense que mi hijo, toda la sociedad donde yo vivo, se consideren responsables de la educación de mi hijo, sin que vengan a meterse a asuntos privados. Yo me refiero al hecho de estar dispuestos a ayudar cuando se requiera y colaborar, ¿no? Entonces, construir la nueva sociedad que Baha'u'lláh ha diseñado no es una tarea de 4 personas.
No es una tarea, digamos, de una asamblea o de un comité. Se necesita más mano de obra. Ahora, si yo, Kurosh, estoy más empeñado en otros asuntos egoístas míos, entonces la construcción de sociedad que Baha'u'lláh quiere se puede retrasar. O si no se retrasa, porque hay muchos otros que se encargan, al menos pues yo voy a tener la tristeza de no haber colaborado ni una migaja con el desarrollo, con la construcción de esa sociedad humana que Baha'u'lláh está pidiendo. Entonces ahí estoy yo, ¿no? Yo decido si colaboro con la construcción de esa sociedad o no. Y si yo decido colaborar, yo tengo que servir. Y cuando necesito ayuda, pues también tengo que estar dispuesto a recibir el servicio, la ayuda de los hermanos, no de los demás. Entonces, digamos, este es un pequeño resumen de lo que a mí se me ocurrió, ¿no? Clasificar en 6 partes el tema del servicio, tanto lo que uno brinda como lo que uno recibe. Vamos a ver rápidamente otro punto, que es devolver el favor. Yo le pregunté esta parte a la inteligencia artificial, le puse devolver el favor con rapidez. ¿Es cortesía o es saldar deudas? ¿O qué es? Entonces vamos a ver rápidamente qué me contestó don Gemini, o no sé cómo se pronuncia. Me dijo, una persona devuelve inmediatamente el favor por varias razones, y me puso 3. En primer lugar, una razón es que es la mala, ¿no? La egoísta, que no quiere quedarse con el favor. Para alguna gente, deber es incómodo. Que te hayan hecho un favor y tú se lo estés debiendo es incómodo para algunos, ¿no? Es una carga social que tú tienes. Entonces, saldar el favor, perdón. Entonces puede ser incómodo, y saldar el favor te quita presión, te da como alivio, ¿no? Segundo lugar, también tú puedes devolver el favor por cortesía y por reciprocidad. Devolver un favor rápido también puede ser por educación y por respeto a la otra persona. Es más, me ponía la inteligencia artificial, me ponía que hay unas sociedades que esperan de ti devolver el favor, y si no lo haces sería falta de cortesía. No sé, no me dio el ejemplo de qué sociedades, pero sí, hay sociedades en las que cuando alguien te hace un favor, espera automáticamente que devuelvas el favor. Es decir, no siempre el devolver el favor es un acto de egoísmo, ¿no? A veces es cortesía, a veces porque pues tú, así como la vecina de Resvan, ¿no? Que realmente fue conmovida y aprendió el acto de generosidad, le tuvo influencia, y estoy seguro de que adentro de esa persona ocurrió ese cambio, ¿no? Y otros, después decía, también puede haber otros motivos. Además, por ejemplo,
se puede fortalecer la amistad, el devolver el favor, ¿no? Puede mantener la imagen, o por último lograr una combinación de todas estas motivaciones, no necesariamente es una sola motivación, y refleja una compleja interacción de valores personales, normas sociales y consideraciones prácticas, ¿no? Entonces, la sociedad diseñada por Baha'u'lláh necesita una sana cohesión. Por cierto, esta imagen que están viendo también se lo pedí a inteligencia artificial y me lo brindó, ¿no? Yo le pedí una sociedad en la que los integrantes estén trabajando en en algo en común, ¿no? Ayudándose mutuamente. Entonces, la sociedad necesita ayuda mutua, que todos estén dispuestos a ayudarse entre sí, pero que entre todos también se ayuden para resolver los problemas de la sociedad. ¿Pero cómo? De una manera ordenada, organizada y coordinada, no desordenada, que cada quien se ponga a hacer lo que se le viene en la mente, ¿no? Entonces, para eso, todos deben amarse y estar dispuestos a ayudarse cuando sea necesario, ¿no? En la medida de su posibilidad cada quien, directa o indirectamente. Por ejemplo, yo me acuerdo en el trabajo, a veces a alguien se le fallecía el papá, entonces venía un compañero y recogía dinero, ¿no? Entre todos, y le regalaban de repente $100, $200 por los gastos en los que uno incurre cuando se le fallece a alguien, ¿no? O tiene algún enfermo en la casa. Es un detalle, pero no directamente, no, pero se junta, se hace una colecta y se hace la ayuda, ¿no? Esa es una forma, ¿no? Si la motivación es sana de ayudarse mutuamente, no importa si es una ayuda que tú estás haciendo con tu iniciativa o es una reciprocidad que porque tú le ayudaste, él te está ayudando también. No importa. Pero ayudar mutuamente mantiene el equilibrio de una sociedad en que todos se aman y todos están dispuestos a ayudarse. O sea, no es malo devolver un favor si la intención es sana y saludable. Perfecto. Ahí termino yo. Ok, muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana. Un nuevo tema. Adelante. Es que Ruhollah desde el principio estaba oyendo, no sé, amigos le dan permiso para que él le dice un poco, una anécdota chiquito. Adelante, por favor. Ay. Gracias. Buenas noches a todos. Estoy gozando de su práctica, sus participaciones y todo. De allá en la cocina estaba oyendo que están hablando sobre desprendimiento, sobre todo. Usted sabe, entre todo el mundo está famosa que Abdul Baha era un ejemplo perfecto de la humanidad y todo hemos aprendido de él. Hasta saben que cuando él se fue a Inglaterra, el gobierno de Inglaterra en 1912 le dio el título de ser que no le daban a todos. Pero esta anécdota me gustó decir porque una vez
un grupo de peregrinos vinieron donde Abdul Baha de Irán habían traído una alfombrita de seda que es algo valioso, caro y bien bonito. Viajaron y dejaron en la sala de casa de Abdul Baha y ahí estaba la hoja más sagrada y todo, ahí estaban en presente. De repente vino un árabe, un musulmán, para saludar y todo. Llegó y vino, asentó sobre esa alfombrita. Comenzó a tocar la alfombra, qué suave, qué rico, qué bueno. Así tantas veces dijo, hay uno que se siente sobre esta alfombra, goza. Comenzó a hablar bien de calidad de esta alfombrita. De repente que terminó sus conversaciones, quería despedir, Abdul Baha enrolló esta alfombra que está bien bonita, hasta toda familia le gustaban, le dio a ese señor, dijo, te voy a regalar. Él puso sorprendido, dijo, ¿cómo puede ser? No, y hasta la familia todos estaban callados, no querían. Agarró el árabe y puso bajo de su brazo y caminó, pero caminaba medio pasaje cada vez. Regresaba para ver que Abdul Baha no está arrepentido para que regaló o no, que toda familia decían, desprendimiento, cosa que Abdul Baha tiene en la tierra, creo que nunca nadie va a poder tener. Es un ejemplo perfecto de desprendimiento, de dar. Quería decir que fue en tiempo de Abdul Baha. Gracias por su tiempo. Disculpe que hay muchas cosas sobre Segunda Guerra Mundial y todo, pero después habla una noche. Pasen feliz todo. Allahu Akbar a todos. Muchas gracias. Qué interesante. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches. Allahu Akbar.